Muy buenos días, alumnos de sexto grado. Estamos ya viernes 19 de febrero. Gracias a Dios que vamos avanzando con las clases y yo creo que todavía mantenemos el ánimo. No perdamos siempre, ¿verdad?, la comunión con Dios, el acercarnos a Dios, porque eso nos va a ayudar a mantener el ánimo de continuar y seguir aprendiendo. Así es que esperamos que en esta semana, que ya casi estamos concluyendo, haya sido de mucha bendición, de aprendizaje, ¿verdad? Y que hayamos cumplido con nuestras tareas, con nuestras actividades. Es importante ser responsable porque eso nos va formando la persona que vamos a ser en un futuro, y eso es lo que queremos, tener jóvenes, señoritas con éxito en sus vidas, no solamente materialmente, sino que espiritualmente, y eso es lo que necesitamos aprender también, ser bien formados. Muy bien, vamos a iniciar esta clase como lo hacemos siempre. Vamos a iniciarlo con una oración, así es que ahí donde usted está puede inclinar sus rostros. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta oportunidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, siempre nos provees todo lo necesario. También te pedimos por cada uno de los alumnos, oh Dios, que puedas darles sabiduría para que podamos aprender juntos de este tema que vamos a ver hoy, y que pueda ayudarnos también, Señor, a cuidar nuestro medio ambiente, la creación que tú has hecho, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad y ayúdanos, oh Dios, en lo que vamos a ver en esta hora. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ya estamos con la cuarta semana, ya ya llevamos 4 temas. Recuerde que en esta primera semana sí vamos a ver temas que no se lograron ver en quinto grado, pero que vamos a tratar la manera de explicar. Espero que hayamos aprendido, aunque sea un poquito, ¿verdad?, en estas 3 semanas pasadas. Y ahora, ¿verdad?, solamente nos faltaría una más aparte de esta semana para que ya empecemos con la unidad número 1 ya de las clases, más bien dicho, del grado sexto, ¿verdad?, o de sexto grado. Así es que vamos entonces a avanzar con el tema de esta semana. Y me gusta mucho lo del tema de esta semana porque se trata realmente del lugar donde nosotros vivimos, aquí en nuestro país, El Salvador. Vamos a ver algunas cosas de acá del país, y este tema está relacionado un poquito también con sociales, ¿verdad? Se relaciona un poco este tema, pero que se estudia más que todo en ciencias. Entonces, si gusta, puede ya escribir ahí. Después recuerde la fecha, que tiene que haberla puesto en su cuaderno, y posteriormente ya puede poner usted el tema. El tema que vamos a ver en esta mañana es bosques de manglar, morral y pinar. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, bueno, más bien dicho, en este viernes, ¿verdad? Este día de la mañana, ¿verdad? Y vamos a iniciar y vamos a dividirlo en 3 partes. Esta clase la vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a ver lo que es bosque de manglar, después vamos a ver lo que es bosque de morral, y después vamos a ver lo que es bosque de pinar, ¿verdad? Así que lo vamos a ver por separado. Cada uno de ellos vamos a ver algunas características, que es cada uno de ellos, donde puede haber aquí en el país, si es que usted ya ha visitado alguno de estos lugares donde hay de este tipo de bosque, ¿verdad? Bosque de manglar, bosque de morral o también bosque de pinar. Vamos a ver, y si ya los conocemos, entonces espero que aprendamos un poco sobre este tipo de bosque que hay aquí en el país de El Salvador. Entonces espero que nosotros también aprendamos. Muy bien, iniciamos entonces con una pregunta importante, y vamos a iniciar. Si después usted ponga ahí subtema, en el subtema puede poner bosque de manglar, bosque de manglar. Vamos a iniciar con el manglar. La pregunta puede ser: ¿a qué animales creen ustedes que crecen
en el bosque de manglar. No sé si ya tenemos alguna idea qué es un manglar, pero según su pensamiento y según lo que usted puede quizás analizar y tal vez recordar si ya ha visto este tipo de clases, puede recordar qué tipo de animales pueden crecer y reproducirse en este tipo de bosque de manglar. Pueden ser aves, pueden ser mamíferos, pueden ser peces. ¿Qué tipo de animales? Nosotros podemos entender ya un poquito, ¿verdad?, sobre qué tipo de peces pueden ser, qué tipo de aves. ¿Por qué? Porque es relacionado con el agua. Muy bien, entonces miramos allí que los bosques de manglar son conocidos también como bosques salados o conocido como también en otros lugares los manglares. Entonces, la característica principal de estos lugares es que los árboles y los arbustos de estos manglares tienen adaptaciones como raíces y con un crecimiento lo que es vertical y están como que estuvieran bajo de agua. Y ese es realmente lo que es el manglar. Y esto les permite desarrollarse y crecer más en ambientes salados. Algo importante en cuanto a estos manglares es que el manglar, para que se mantenga vivo, no solamente necesita lo que es de agua salada o estar en un ambiente salado. Recordemos que el agua del mar es salada. Entonces podemos nosotros ya recordar, o ya con esta información, ¿verdad?, que el agua del mar es salada. Entonces podemos entender que los manglares se encuentran como en las islas, se encuentran en las bahías. Allí es donde en algunas playas, en algunos puertos, ahí encontramos algunos manglares. Entonces, pero es importante esta información también. No solamente necesitan del todo lo que es agua salada, sino que también una mezcla también de agua dulce. ¿Y cómo es posible que el agua dulce pueda llegar al mar? Eso lo sabemos y conocemos, es por medio de los ríos. Entonces, por medio de los ríos desciende todo el agua y va en dirección ¿hacia dónde? Hacia los océanos, en este caso, ¿verdad?, hacia el mar que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, en toda la que es la zona costera del Salvador. Entonces, la mayoría de ríos o todos los ríos llegan ahí y se relacionan o se mezclan con el agua salada, y por ahí, ¿verdad?, se mantiene vivo lo que son los manglares. En algunos manglares de aquí del país, ¿verdad?, se va caminando en lo que es en algunos ríos. Algunos usan un cayuco, que es una especie de barquitos, y ahí van, ¿verdad?, conociendo y viendo las especies, los animalitos que viven en los manglares. Hay diferentes especies, como por ejemplo hay peces, hay cangrejos, hay algunas serpientes también, hay cocodrilos en algunos lugares. Entonces, todos estos animalitos que estoy mencionando son los que viven y allí viven y también se reproducen en los manglares. No solamente eso, sino que también muchas aves, especialmente aquellas aves que están migrando a este país, ¿verdad? Es decir, aves de otros lugares vienen, llegan a los manglares, allí se reproducen, ponen su nido en los manglares y posteriormente, ¿verdad?, nacen más aves y de la manera que va creciendo, ¿verdad?, lo que es todo ese ecosistema, todo ese como bosque manglar. Entonces es algo importante que nosotros también tengamos conocimiento sobre los animales que crecen y se reproducen en el bosque manglar. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales manglares aquí del país? Bueno, quiero mencionar rapidito 4 manglares que son de mucha importancia y reconocidos, y que espero que a alguno de ellos
ustedes ya hayan ido, ya hayan visitado alguno de estos manglares, y si no, en algún momento dado usted va a visitar uno de estos lugares que son turísticos y que usted va a recordar, tal vez posiblemente recuerde la clase y usted diga, yo recuerdo, ¿verdad?, que vimos y estudiamos sobre los manglares, y ya luego posteriormente usted lo va a ver en vivo, lo que es un manglar. Aunque posteriormente quiero dar un pequeño ejemplo también lo que es bosque de manglar. En primer lugar, usted puede seguir escribiendo ahí, tenemos el estero de Jaltepeque. El estero de Jaltepeque es un complejo, ¿verdad?, que ocupa el segundo lugar en importancia dentro de los bosques de manglares aquí en el país de El Salvador. Está en el segundo lugar. Ofrece beneficios como la pesca, es decir, allí hay muchos pesqueros, también la agricultura, mucho el turismo también, y por supuesto, ¿verdad?, que está en peligro también de explotación. Cuando se está pescando demasiado, por ejemplo, hay algunos manglares donde es prohibido en ciertas áreas pescar, porque hay ciertas áreas que ya están en peligro de extinción. Puede ser algunas especies, no solamente de animales, sino que también de vegetación, ¿verdad? Recuerde que para que la vegetación en el manglar se mantenga viva, necesita también tanto de agua salada como también un poco de agua dulce. Entonces, al no llegar agua dulce, ¿verdad?, por alguna otra razón, ¿verdad?, o contaminación también de los ríos, ¿verdad?, quizás de las empresas que depositan sus desperdicios o todo, ¿verdad?, lo que ellos sacan como basura va a algunos ríos. Entonces eso contamina el agua y eso por ende va a hacer que los manglares puedan extinguirse y se van muriendo por partes, no solamente, ¿verdad?, en lo que es la parte de la flora, sino que también un poco de la fauna, ¿verdad?, los animales. Entonces debemos tomar en cuenta que debemos nosotros cuidar. ¿Cómo vamos a cuidar? Desde nuestra casa, desde el lugar donde nosotros vivimos. ¿Cómo vamos a cuidar los manglares? Bueno, comencemos depositando la basura en su lugar. Si nosotros vamos en la autopista, vamos en la carretera, vamos en la calle y botamos basura ahí, cualquiera puede decir, esto no va a afectar. Esa basura queda en la calle, luego viene el agua, la lluvia la arrastra hacia las quebradas, hacia los tragantes, eso va a los ríos y de los ríos ya dijimos que eso va a desembocar, ¿a dónde? Al mar. Y por ende eso va a afectar también, ¿a dónde? Los ríos y por supuesto lo que estamos estudiando que son los manglares. Entonces desde ahí podemos nosotros tener cuidado y cuidar nuestros manglares del país. Desde no botando la basura en cualquier lado, sino en su lugar. Luego tenemos el segundo lugar, el segundo manglar, que es la Barra de Santiago. Recuerde lo que vimos, el primero, ahora el número 2, la Barra de Santiago. Este manglar es el más extenso y también mejor protegido de la zona occidental. Este manglar se encuentra en el departamento de Aguachapán. Bueno, si usted quiere escribirlo, anteriormente mencionamos el estero de Jaltepeque. El estero de Jaltepeque se encuentra en el departamento de La Paz. Ahí se encuentra el estero de Jaltepeque. Luego tenemos la Barra de Santiago, que la encontramos en la parte occidental del país. Y allí la encontramos en el departamento de Aguachapán. Allí encontramos lo que es la Barra de Santiago. Y sobresale por la diversidad y altura de los árboles, de manglares, además de la variedad de la fauna, de muchos animalitos que hay. Es decir, por la altura, ¿verdad?, de los manglares y de los arbolitos. Por eso es un poco más también reconocido. Recuerde que es el más extenso y mejor protegido de toda la zona occidental. ¿Cuál? La Barra de Santiago. Tenemos también otro manglar. El otro manglar que tenemos es la Bahía de Jiquilisco. Y eso ya nos dirigimos hacia la parte de oriente, ¿verdad?, la oriental del país.
y ahí está en el departamento de Usulután. Allí se encuentra lo que es la bahía de Jiquilisco. Esta bahía de Jiquilisco es el más grande del Salvador, el más grande, con una longitud de 55 kilómetros. Esa es la distancia o longitud que tiene este manglar de la bahía de Jiquilisco. Presenta una diversidad biológica grande. Además posee, oiga bien, 54 diferentes tipos de aves que por lo general no son de aquí del país, no son nativas, ¿verdad? Han migrado a este lugar, ¿verdad? Entonces, más de 54 especies de diferentes especies de aves que están y viven y se reproducen en el manglar que se llama, ¿cómo dijimos? Bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Ahí encontramos ese, y es el más grande, ¿verdad? Recuerde, 55 kilómetros de longitud. Muy bien, tenemos el número 4, que es la Bahía de la Unión. También estamos hablando de la parte oriental del país. Son considerados como uno de los 3 bosques salados más grandes del Salvador. En su interior se han identificado alrededor de 80 especies de aves, como el águila pescadora también, la lora nuca amarilla, que tiene aquí amarillo su nuca, la reinita amarilla de manglar, entre otras especies de aves que encontramos en la Bahía de la Unión. Y eso obviamente por el nombre sabemos que se encuentra en el departamento de la Unión. Ahí encontramos entonces lo que es el bosque de manglar. No podemos nosotros explicar más porque está fácil de entender lo que es un bosque de manglar, la importancia que tiene, cómo sobrevive, algunas características del bosque de manglar, ¿verdad? Que hemos visto, que son las especies que viven en el manglar, ¿verdad? Algunas especies de aves, pero muchas especies de aves y también de peces, ¿verdad? Porque recuerde que en manglares también hay parte de mucha gente pescando. Ahí van con sus cayucos y ahí tiran su anzuelo y ahí está mucha gente, sobrevive de los manglares, ¿verdad? No solamente eso, sino que está también algunas conchas, ¿verdad? Que algunos que ya conocen el cóctel de conchas también se encuentran en los manglares. Ahí se encuentra este producto también o esta especie, ¿verdad? Entonces, hay muchas más especies que encontramos en los manglares, pero ya tenemos la idea, ¿verdad? Lo que es. Así que veamos ahorita rapidito, ¿verdad? Algo sobre lo que es un manglar. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes cómo es un manglar por dentro. Quiero compartir con ustedes esta experiencia única que se vive acá, y para despejar cualquier duda de cómo son los manglares por dentro, me atrevo a hacer estas tomas para todos ustedes. Y vamos ya entrándonos acá a lo que es el manglar. Aquí estamos ya entrando a lo que es cómo se mira un manglar por dentro. Aquí ya está un sendero hecho y quería compartir con ustedes esta experiencia única que lo van a poder disfrutar. Pueden observar que las olas son bien apacibles. Aquí lo que estoy deseando es que no se me caiga el teléfono para que no se me vaya a mojar, pero sí, así es un manglar y quería compartirlo con ustedes acá.
pueden ver. En este tipo de islas es donde vienen las aves migratorias a reproducirse, y también acá se extraen los curiles o las conchas, y cuando baja la marea es posible ver algunos cangrejos que andan en la superficie de este suelo. Muy bien, continuamos entonces con el bosque morral, de morral. Bueno, la idea es ya tener un poco la idea sobre la palabra morral. Algunos pueden decir, bueno, ¿y eso qué es? Yo nunca había escuchado la palabra morral. Y si ya había escuchado la palabra morro, algunos pueden decir tampoco, profe, yo no sé qué significa morral ni morro. Bueno, hay un cierto árbol que es de morro, ¿verdad? Que su fruto es una pelotita verde, ¿verdad? Y sus semillas son utilizadas muchas veces para el fresco de horchata. También, ¿verdad? Lo que es la parte superior o la exterior de lo que es el fruto de morral se pone al sol, se seca, y eso es utilizado hasta como para un vaso para tomar agua. Algunos lo utilizan para tomar atolchuco, ese lo que es el recipiente de un morro. Entonces, guacalito de morro se llama específicamente. Si usted va al mercado y quiere comprar de esto, usted puede preguntar por un guacal de morro, y entonces ya uno ya puede encontrarlos. Algunos sí ya entonces van entendiendo, ¿verdad?, lo que es en cuanto a el bosque de morral. Ahora, el bosque de morral aquí en el país, en El Salvador, está poblado por diferentes árboles, no solamente por el árbol de morro, sino que también por el árbol de la ceiba, ¿verdad? El otro árbol que es el jícaro, el conacaste, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, el árbol de morro. Entonces, cuando encontramos nosotros esos árboles, nosotros entendemos que eso es el bosque de morral, ¿verdad? Cada uno de ellos. Estos se encuentran más que todo en las zonas costeras, ¿verdad?, como por las playas. Ahí encontramos este tipo de bosque, ¿verdad?, en la tierra, y también las encontramos más que todo en la zona oriental del país. ¿Por qué? Es por el lugar caliente, ¿verdad? Es donde se puede o se reproducen este tipo de árboles, ¿verdad? Es decir, este bosque de morral está más que todo se reproduce o se mira en la parte oriental del país, en las zonas costeras o calientes. Estos bosques, oiga bien, se caracterizan porque sus suelos no son adecuados para la siembra. No puede sembrar cualquier cosa en los suelos donde se encuentran los bosques de morral, ya que son muy húmedos y tienen un ambiente salino, de sal. Por estas razones no son usados para fines agrícolas, es decir, para sembrar quizás maíz, frijol, entre otros frutos. No se puede sembrar este tipo de semillas porque realmente no va. Por ejemplo, el frijol. Si el frijol se mantiene muy húmedo, se quema el frijol, por lo tanto, no da fruto, ¿verdad? En cosa contraria, ¿verdad?, en un ambiente cálido, ¿verdad?, es un poquito diferente, o entre fresco y cálido, y que no se mantiene la tierra húmeda. Pero cuando la tierra se mantiene húmeda y que no sirve mucho para fines agrícolas, como lo que acabamos de ver, lo que es arroz, frijol, todo eso, entonces entendemos que ahí ese es un bosque de morral, porque allí sí crece el jícaro, crece el conacaste, crece la ceiba, crece por lo que estamos mirando, el árbol de morral. Esos arbolitos son los que sí pueden crecer en ese suelo, ¿verdad?, en un suelo húmedo. Por eso es que está más que todo en la zona costera y un poco caliente, es decir, en el oriente de nuestro país. El árbol de morro, si hablamos del árbol de morro,
Posee una madera dura y flexible. Mide entre 3 y 8 metros de altura. Sus raíces son fuertes, rugosas y profundas y puede ser usado en construcciones. También puede ser utilizado como leña o puede ser utilizado para hacer algunos cercos porque son fuertes y también flexibles. El fruto de morro, como al principio mencioné, ¿verdad? Puede utilizarse ya sea como alimento, porque se puede preparar el fresco con las semillitas, ¿verdad? Se puede utilizar diferentes frescos, pero más bien dicho, el fresco de horchata es el más utilizado para el fresco de horchata, la semilla de morro. Y también, como dijimos, ¿verdad? Lo que es la cáscara, podemos decirle así, es utilizado como para cualquier recipiente o un guacal que puede ser utilizado. ¿Cuál es la importancia de este bosque? Los científicos han descubierto algunos beneficios del morro. Por ejemplo, se han elaborado cremas hidratantes para el cabello. Contiene sustancias capaces de combatir en algunas enfermedades. Lo que es la pulpa del fruto más la semilla triturada tiene muchos beneficios nutritivos y por eso es utilizado también para alimentar en algunos lugares hasta algunos animales. De las semillas, que son ricas en proteína, las semillas, molidas y mezcladas con leche, se elabora lo que es la horchata, el fresco de horchata que anteriormente estaba mencionándole. Y esta bebida es tan popular y conocida aquí en el país de El Salvador. Sus ingredientes son semilla de morro, arroz, azúcar, cacao, canela, ajonjolí y vainilla. Todo esto son los ingredientes para que podamos realizar el fresco de horchata. Pero va especialmente la semilla de morro. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo sobre lo que es este bosque de morral. El morro. El morro es un árbol pequeño de hasta 25 centímetros de diámetro y 8 metros de altura. Posee ramas retorcidas y abiertas, no tiene ramas secundarias y las más pequeñas son generalmente gruesas y subcilíndricas. Las flores nacen de las ramas o del tronco del árbol, en forma aislada o en grupos de 2 o 3. Poseen olor a almizcle y son de color verde amarillento, a veces con estrías color café, tornándose a color morado. Generalmente aparecen en la segunda parte de la temporada seca. El fruto es una calabaza generalmente esférica, con una corteza dura y leñosa, pulposa por dentro, de tamaño entre 6 y 20 centímetros de diámetro. El fruto posee pequeñas semillas aplanadas, acorazonadas, color café, incrustadas en la pulpa. ¿Sabías que el morro forma parte de la flora nativa de El Salvador? En los hallazgos arqueológicos en Joya de Serén se han encontrado semillas y restos de recipientes. Es muy probable que los habitantes de Joya de Serén conocieran y les dieron uso a los morros. Se cree que además de las semillas, se usó el fruto de este árbol para hacer recipientes de uso doméstico, como las cucharas para uso en la cocina, y los famosos guacales, recipientes para múltiples usos aún en la actualidad. Del fruto de esta planta también se confeccionan las maracas, instrumentos musicales útiles para acompañamientos rítmicos. Muy bien, continuamos con el siguiente bosque. Recuerde, ya vimos el bosque de manglar, ya vimos el bosque de morral. Ahora veamos el bosque de pinar. Y es la misma palabra, casi nos enseña, ¿verdad? Que se habla de los pinos, los árboles, pino. Los bosques de pino en El Salvador están compuestos por un conjunto de árboles, arbustos, hierbas, enredaderas, entre otros. El país cuenta con bosques de pino y a la misma vez también de roble. Están formados por esa combinación entre pino y roble. Se ubican más que todo en la parte quizás de oriente del país, allá por San Francisco Gotera, subimos y llegamos hasta Perquín. Al llegar a Perquín, ahí podemos ver nosotros este tipo de bosques.
bosques de pinos, entre pino y robles. Hay ciertos arbustos, etcétera, pero encontramos ahí más que todo lo que es pinos y robles, ¿verdad? Allá en Morazán, en Perquín. También la encontramos aquí, si ustedes han visitado el Pital, aquí en Chalatenango, también encontramos algunos lugares donde hay bastantes pinos, ¿verdad? Y que solamente pinos se pueden ver ahí, ¿verdad? Es como plantaciones de pino, ¿verdad? También lo encontramos allá en el Imposible del departamento de Santa Ana. Encontramos allá también este tipo de bosque del pinar que encontramos entre pinos y robles también. Las características que podemos nosotros ver de los pinos más comunes del Salvador están dos. Por ejemplo, está el pino amarillo y está también el pino blanco. ¿Cuál es el pino amarillo? Bueno, el pino amarillo se reproduce en suelos profundos con buen drenaje de agua, por supuesto, aunque se adaptan a suelos quizás arenosos y de baja fertilidad, pero se adaptan, se pegan, como dicen algunos, y luego crecen. Alcanzan una altura, oiga bien esto importante del pino amarillo, alcanza una altura hasta de 30 metros de alto. Imagínense, quizás muchas veces hasta más largo que nuestra casa. 30 metros de altura, esa es la altura que alcanzan los pinos amarillos. La madera representa un color amarillo cremoso, ese es el pino. Ahora, y obviamente sabemos que esa es la madera más común, que cuando nosotros vamos a un aserradero y queremos hacer algo de madera, lo primero que vamos a encontrar y la madera más cómoda que vamos a encontrar es la madera de pino. Entonces, pero luego tenemos el pino blanco. El pino blanco es un poco más pequeño porque alcanza una altura entre 15 metros, pero también algunos pinos blancos pueden llegar incluso hasta 40 metros si es posible. La madera presenta un color entre amarillo claro y se reproducen en suelos profundos, ¿verdad? Derivados mayormente de materiales volcánicos. Entonces, un árbol contiene aproximadamente 90 conos y un cono entre 25 y 30 semillas para luego reproducirse. Entonces, entendemos ahí la diferencia entre un pino blanco y un pino amarillo. Y eso lo encontramos en diferentes partes del país, desde el occidente hasta el oriente. Allá en el norte también encontramos pinos, es decir, bosques de pinos, ¿verdad? Y allí entendemos que aparte del pino, ¿verdad?, se encuentran también algunos robles también. Entonces, sabemos, ¿verdad?, un poco lo que es ya las características de cada uno de ellos, cuánto es la altura que lleva cada uno de ellos, que casi un poco similar, aunque el pino blanco, ¿verdad?, tiende a ser en algunos casos un poco más pequeño, pero también hay muchos pinos blancos que son muy altos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, dónde es que se mantiene, o más bien dicho, se profundizan y que son demasiado profundas sus raíces de estos pinos, árboles de pinos. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre estos lugares de aquí del país, ¿verdad?, donde se encuentran este tipo de bosques.
hemos llegado casi a la conclusión de esta clase. Espero que hayamos aprendido un poquito de cada uno. No hemos profundizado demasiado, pero hemos visto un poco, ¿verdad?, sobre cada uno de estos bosques, ¿verdad? Ahora vamos a explicar la tarea. La tarea, lo que usted va a hacer en su cuaderno, ¿verdad?, en lo que es toda la página del cuaderno, va a dibujar el mapa de El Salvador, ¿verdad?, con las divisiones de sus departamentos. Ya cuando haya dibujado, usted puede hacerlo, si usted dice, mire, profe, cree que lo puedo hacer impreso, puede hacer impreso solamente el mapa. Nada más, ¿verdad? Nada más, solamente el mapa. Si gusta y tiene la posibilidad de hacerlo impreso, hágalo impreso. Si no, dibújelo, ¿verdad? Ya cuando ya tenga impreso y pegado el mapa o lo haya dibujado, lo que usted va es a señalar y también a identificar y poner el nombre de dos manglares, de dos bosques de morral y de dos bosques de pinar, ¿verdad? Dos de cada uno, usted lo va a identificar y ahí va a ver usted en qué departamento queda. Eso lo puede investigar en Google. Usted puede investigar cada uno de estos lugares para que usted los identifique, ponga ahí la marca donde queda y luego con una rayita sube y usted le pone el nombre, ¿verdad? Y vamos a identificar en qué departamentos y en qué lugares queda. Y ya eso también nos va a ayudar para que en un futuro, donde querramos ir quizás a pasear con la familia, visitemos alguno de estos lugares, ¿verdad? Ya sea un bosque de manglar, un bosque de pinar o un bosque de morral, y entonces vamos a entender mejor esta clase. Muy bien, esa es la tarea para la próxima semana, así que nos vemos pronto. Recuerde, la próxima semana estaremos en examen o laboratorio. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso para poder realizar lo que es nuestro laboratorio. Muy bien, Dios les bendiga, hasta pronto.